El espíritu da vida. Es el tema que nuestra hermana Marlene Sánchez de Rivera trae para cada uno de nosotros, inspirada por el Espíritu de Dios. Ella es miembro de nuestra iglesia El Rocío, miembro activo. Siempre ha dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Adelante, hermana Marlene, el Señor le bendiga. Amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre... Está un poquito bajo. Déjame acercar el micrófono. Okay. Buenos días a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Voy a hacer una pequeña oración antes de iniciar con el tema. Si gustan, por favor me acompañen. Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Padre, en estas horas, las primeras horas de la madrugada, vengo delante de tu presencia, Señor, para implorar primeramente la humildad, Padre, para que el Espíritu Santo descienda con poder, para que las palabras, Señor, que voy a presentar en esta mañana, sean tus palabras, no sean las mías, Señor. Ayúdame en esta mañana porque polvo soy, al polvo volveré, y en mí, Señor, no hay nada en que gloriarme, Padre, sino que toda la gloria, la honra y el poder sean para ti, Padre eterno. Bendice a todos los que estamos aquí y que cada uno, Señor, podamos discernir las palabras que has preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, esto te lo pido en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a estudiar el libro de Lucas. El tema lo he preparado, el espíritu que da vida. Nosotros encontramos que el Espíritu de Dios obra y opera de diferentes maneras. Dios en su palabra ha dicho que las cosas reveladas son para el hombre, pero las cosas que han quedado ocultas son para Dios. No podemos entender muchas veces la naturaleza del Espíritu Santo, pero sí a través de la palabra hemos podido estudiar las diferentes características y hemos podido estudiar a través de la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo ha operado a través de la historia. Así que en esta mañana vámonos al libro de Lucas y vámonos allí al capítulo 1, Lucas 1. Vamos a leer del verso 26 en adelante. Si alguno de ustedes no me escucha, por favor suban el volumen de sus micrófonos de sus computadoras. Yo tengo todo mi volumen ya bastante alto y creo que algunos hermanos pues me están escuchando bastante bien. Igual voy a acercarme un poco para poder escuchar. Bien, nosotros encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 1 y el verso 26, encontramos allí el anuncio del nacimiento de Jesús. Y este fue uno de los mayores milagros que Dios hizo, porque a través de su Espíritu Santo cubrió a María y ella concibió y dio a luz y trajo al Salvador del mundo. Uno de los mayores milagros que Dios ha demostrado al mundo. Entonces vamos a leer allí Lucas 1 y el verso 26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice el verso 27. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué satulación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33. Y reinaba sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Nosotros encontramos aquí una de las mayores manifestaciones del Espíritu Santo. Encontramos en Lucas, el capítulo 35, que María respondió al ángel a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Encontramos aquí que el Espíritu Santo descendió con poder, cubrió a María y fue uno de los milagros más maravillosos el capítulo 4 y del verso 1 en adelante, nosotros encontramos aquí que Jesús es llevado al desierto. Habla de la tentación de Jesús. En el capítulo 4 del verso 1 de Lucas encontramos la tentación de Cristo, su ayuno. Encontramos aquí la derrota de Satanás. Encontramos cómo Jesús comienza a predicar, cómo Nazaret se maravilla de las palabras de gracia que Jesús impartía. Jesús inicia a sanar a todos los enfermos, sanaba a los endemoniados, sanó a la suegra de Pedro y a muchos otros enfermos. También los demonios confesaban que él era el Cristo, el Hijo de Dios, y también reprendía a los demonios. Encontramos entonces que Jesús, luego de ser llevado al desierto para ser tentado, dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús fue llevado después de ser bautizado por Juan el Bautista. Esa misión que se le había encomendado, que Juan tenía que señalar el camino del Mesías. Y dice que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El verso 3 de Lucas 4. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada.
y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces vemos aquí que luego que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es llevado, dice aquí, Jesús lleno del Espíritu Santo porque había recibido en el Jordán el bautismo del Espíritu Santo, porque de allí descendió en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto. Jesús fue tentado allí y venció, como escrito está. La vida de cada uno de nosotros al iniciar esta obra que Dios nos ha encomendado, esta obra por la cual Dios ha prometido que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los adultos, los ancianos, los niños profetizarán, dirán visiones, habrán sueños, pero todas estas cosas tienen un propósito en este mundo. Dios nos capacita, Dios anhela entregar de lo alto su poder a través de su Santo Espíritu para cumplir una misión. Aquí vemos que luego que Jesús es bautizado, es llevado, dice, por el Espíritu y él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que fue tentado. Jesús había ayunado 40 días, 40 noches y fue llevado al desierto. Y vemos aquí cómo el enemigo cita la palabra de Dios. Pero alabado sea el nombre del Señor en esta mañana, que nuestra espada de dos filos es la palabra de Dios y nosotros debemos estar cimentados en esas palabras para poder resistir los ataques del enemigo. Dice que luego de esto, luego que Jesús venció, luego que vio que ya Satanás no podía tentarle, dice aquí que y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero se apartó por un tiempo. Luego dice aquí que Jesús principia su ministerio y vemos aquí a Jesús lleno del Espíritu Santo, haciendo la obra por la cual Dios había enviado. Dice que Dios envió a Jesús para desatar las ligaduras de impiedad, para proclamar libertad a los cautivos, para traer vista a los ciegos. Entonces, esa misma obra es la que Dios ha encomendado a su iglesia. Es la misma obra que tú y yo tenemos que hacer. Nosotros anhelamos la dulce presencia de su Santo Espíritu para salir así como hizo Jesús, para vencer en las tentaciones, para poder tener fuerza de lo alto para no caer. Y si nos caemos, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, porque abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, el cual está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Luchemos, hermanos, tenemos que deponernos, sacar el orgullo, la crítica, la impaciencia, la malignidad, sacar de nuestro interior todo lo que impide que el Espíritu Santo sea derramado con poder en nuestras vidas. Entonces, cuando esto venga, nosotros podemos hacer las obras que Jesús prometió. Dice, cosas mayores que estas haréis en mi nombre. Entonces, vemos aquí que luego Jesús entra a Nazaret. Cuando Jesús llegaba a estas aldeas, sanaba a los enfermos. Vemos aquí luego en el libro de Lucas que Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos son sanados, dice aquí, al ponerse el sol. Jesús recorre Galilea predicando el reino de los cielos. Y nuestra misión en esta
mañana, amigos, es predicar que Jesús vuelve pronto. Y cuando nosotros cumplamos esta misión, cuando nuestras vasijas sean rotas y le permitamos a Dios, ese alfarero, que nos moldee, que nos vuelva a formar para que sean llenas del aceite del Espíritu Santo, nosotros saldremos con poder a proclamar las buenas nuevas de que Cristo vuelve pronto, de que ese Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario, para que por medio de su sangre, por esa justicia, por ese don gratuito, nosotros llegaremos a ser salvos. Y nosotros necesitamos despertar de esa condición, de ese letargo, de ese sueño en el que estamos ahora mismo, porque necesitamos pregonar a los que están cautivos en pecados. Necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. Necesitamos seguir sazonando este mundo, porque Cristo dijo, vosotros sois la sal del mundo. Nosotros preservamos la palabra de Dios, pero necesitamos, para hacer todas estas cosas, para hablar de Cristo, para convencer, para persuadir, para que la gente crea que Cristo vino a este mundo, que entregó su vida, que murió. Necesitamos llenarnos de ese poder y esa presencia que el Señor prometió. Dijo, pidan el Espíritu Santo, ese consolador que Cristo dijo en San Juan 14, os conviene que yo me vaya. Dice aquí, no se turbe tu corazón. Creed, dicen, en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces anhelamos, así como los discípulos, ese derramamiento del Espíritu Santo. Pero ese derramamiento va a llegar cuando tú te despojes de esa naturaleza carnal. Y es una lucha constante. Hay que disciplinar la mente. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Doblar nuestras rodillas con humildad y decirle, Señor, yo no puedo, porque hay algo que impide que yo sea llena de tu Santo Espíritu. El Señor, a través de su poder, te revelará cuáles son las cosas que impiden tu crecimiento espiritual. Mira lo interesante que en Lucas 1 y en el verso 67, aquí encontramos que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te da poder para profetizar, como leímos ahí en Lucas 1 y el verso 67. Voy a leerlo textualmente, dice así. Lucas 1 y el verso 67. Lucas 1, 67. Dice así, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces vemos que cuando el Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te da palabras para que profetices. En Lucas 1 del 41 al 42 dice así, y aconteció que cuando oyó Elizabeth las salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú estás en la presencia de ese Salvador del mundo, tú vas a exclamar así como exclamó Elizabeth. Y dice que fue llena del Espíritu Santo y ella empezó, dice, a hablar maravillas de Dios. Cuando nosotros le permitimos a Dios que su Santo Espíritu llena nuestro ser, nosotros podemos proclamar así como lo hizo María en los versos 41 en adelante. En Lucas 1, 15 y 16 encontramos también que dice aquí la palabra del Señor. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mira qué cosa tan maravillosa, que aún dentro del vientre, un niño que se está formando. Dios dijo aquí, esta es la promesa, cuando él habló a Zacarías sobre ese hijo que iba a nacer y le dio instrucciones precisas de lo que debía comer, de cómo debería alimentarse, que no debía beber, dice, vino ni sidra. Y dice el verso 15, que este niño sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira lo maravilloso que es Dios. Aún en nuestro vientre
cuando los niños se están formando, son escogidos, son elegidos por Dios. Y así mismo nosotros podemos recordar la historia de Sansón, cómo le dio instrucciones a su madre de lo que debía comer y beber. Así que la alimentación también juega un papel importante para tener una conexión con Dios. Dios se conecta con nosotros a través de la mente y necesitamos que nuestro ser, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, esté sano para que haya una conexión viva, eficaz, sencilla, como quiere Dios operar en la vida. Y dice aquí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Lucas, estoy leyendo el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Dios se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, Juan el Bautista desde el vientre de su madre, el verso 15 ahí dice, aún desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Mira usted cómo Dios opera, cómo Dios es tan maravilloso, cómo Dios a través de su operación tan maravillosa, porque para Dios no hay nada imposible, operaba a través de preparando el camino del Mesías. Y este niño que aún estaba en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Encontramos aquí en Lucas 1 y el verso 46 lo que exclamó Elizabeth. Y dice así, entonces María dijo, después que Elizabeth había dicho las palabras de que ella era bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dice el verso 46 de Lucas 1. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen, hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, dice, como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando has tenido ese encuentro personal con el Señor, tú puedes expresar así como expresó María, exclamó palabras de grandeza al Altísimo. Dice aquí que María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija dentro de mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces exclama palabras de humildad, de sencillez, vio la condición, se puso ella como una mujer humilde, se puso, como dijo ella aquí, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hermanos, Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros, pero necesitamos portarnos con humildad, necesitamos exaltar el nombre del Señor en cada parte y etapa de nuestra vida. Luego dice que el Espíritu Santo hace que se conviertan del Señor, da poder así como le dio Elías, da vida. El Espíritu Santo trae sanidad, el Espíritu Santo trae perdón, provoca un arrepentimiento genuino en tu vida, hace que confíes en el Señor, proclama sabidurías, así como María proclamó estas palabras tan hermosas. Hace que tú profetices, revela los misterios que Dios permite que conozcamos. Dice que Él guía tus pasos. Él tiene poder para persuadir. Entonces, aquí recuerdo cuando Pablo era llevado a los tribunales y él hablaba de Cristo y aún los reyes de esa época decían, tú estás loco, Pablo dice, por poco me persuade. O sea que el Espíritu Santo, cuando opera en tu vida,
Te da el poder para persuadir, pero persuadir con palabras de lo alto, con el Evangelio. El Espíritu Santo guía tus pasos. El Espíritu Santo da poder y a través de ese poder milagroso, muchas mujeres que eran estériles pudieron concebir y dar a luz hijos. También Él restaura y te convierte. También Él descubre el pecado y te lo revela. El Espíritu Santo también hace que tú puedas hablar esas palabras de maravillas para Dios. Prepara un pueblo que esté bien dispuesto, convierte, da palabras, quita también, eh, nos constriñe, también trae curación. Y también vemos cómo opera a través de sus hijos cuando hacen su voluntad. Vemos aquí cómo Dios preserva muchas veces las vidas de sus siervos cuando están señalados para sus misiones. Entonces, encontramos que a través de esta historia nosotros podemos ver que luego del bautismo de Jesús, cómo fue preparado, llevado al desierto por el Espíritu, tentado, venció con poder y salió a hacer la misión. Vemos los milagros y vemos todo lo que él hacía, cómo la gente iba en pos de él, cómo le creía, cómo él operaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver cuáles son las características que debemos tener. Debemos tener humildad, así como la tuvo Elías. Elías tuvo las manifestaciones más poderosas de lo alto. Elías fue quien vino a restaurar la verdad. Había una contradicción. El pueblo estaba desviado en apostasías. Y vemos un Elías que después que mataron los 450 profetas de Baal, entonces Elías después que ora para que la lluvia caiga, y vemos que la lluvia, dice el espíritu de profecía, que fue tan fuerte, torrencial que cayó. Dice que Elías salió corriendo delante de Acab cuando iba en su carruaje, y dice que guió el carro hasta las puertas de la ciudad. Esto es humildad, una humildad tal, dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 3, hablando sobre este capítulo. Dice que la humildad de Elías, dice que allí bajo la lluvia se quedó postrado, sentado a la entrada de la puerta. Un hombre que no tuvo una presunción, que después que Dios lo había llenado tanto de su poder, para que por su palabra cerraran los cielos la lluvia, y luego oró y los cielos dieron su lluvia a su tiempo. Tuvo la humildad de salir corriendo delante del rey y guiar el carro del rey y llevarlo hasta la puerta y sentarse allá afuera, todo mojado. Esta es la humildad que Dios busca en nuestras vidas. También encontramos aquí que Dios, en Lucas 1:6, vamos a ver qué características Dios vio allí en Zacarías. En Lucas 1:6 dice así la palabra del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Aquí están dándole el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías y a su mujer Elizabeth. Pero ellos tenían una característica especial. Dice aquí, como les acabo de leer, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, nosotros debemos tener una de estas características, como la acabamos de leer aquí. Ellos eran, dice, justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y preceptos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que andar en los caminos y andar así como Jesús anduvo. Jesús hizo la voluntad de su Padre, amó, cumplió los mandamientos. Y en la Biblia no solo encontramos los mandamientos de Dios, también hay preceptos, hay ordenanzas, hay principios básicos que debemos cumplir. Entonces, Zacarías y Elizabeth, Dios los consideraba que delante de él eran justos, irreprensibles.
¿Ustedes recuerdan las palabras de Pablo cuando él le narraba su conversión? De cómo Dios, cuando él iba en el camino a Damasco, cayó y Jesús le apareció una luz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, aquí vemos que Pablo, cuando narra su conversión, empieza a decir su estatus, que él era un hombre que en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él mismo se pone como ejemplo de disciplina. ¿Quién lo podía tachar de algo? Pero entonces el Señor quiere no solamente que nosotros, delante de Él, puedan señalarnos que somos personas irreprensibles, que nadie puede señalarnos, que nadie puede decir: mira esta persona que dice que ama a Jesús, pero tiene otras características, otros atributos que niegan que ama a Cristo. Entonces, dice aquí que ellos eran justos delante de Dios, irreprensibles. Nosotros encontramos en el libro también de Job 1:1, que dice aquí que Dios llamó y vio a este hombre que era un hombre perfecto, justo delante de los ojos del Señor. En Daniel 9:23 nosotros encontramos que llaman a Daniel muy amado. También nosotros encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el verso 8, lo que le expliqué en cuanto a la humildad de Elías. En Jeremías 1:5 encontramos el llamamiento de Jeremías y las características. Vemos aquí en Lucas 2 y el verso 25 un hombre llamado Simeón. Y vamos a ver la Biblia cómo le llama a este hombre en Lucas 2:25. Dice aquí en Lucas 2:25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mire qué maravilloso. Este hombre llamado Simeón, dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos y amigos, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando manifestaciones del poder de lo alto, pero con un solo propósito: el propósito de pregonar a las personas que están en tinieblas que llegó esa luz admirable y que necesitamos amarle, reconocerle, que cambie nuestras vidas para poder hacer la obra que Dios ha encomendado. Dice aquí en el verso 26 que a Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido. Lo que quiere decir también que el Espíritu Santo nos revela cosas, nos revela la voluntad de Dios, y también permite revelarnos cosas para nosotros creer y que nuestra fe sea aumentada. Dice aquí en el verso 27 de segunda de Lucas: y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también Ana,
profetiza, hija de Fanul, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se paraba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose de la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que... Porque este hombre que dice la Biblia, que era justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, dice, tenía el Espíritu Santo sobre él. Amigos, asimismo nosotros esperamos el retorno de nuestro amado Cristo Jesús. Asimismo nosotros debemos ser llamados justos y llenos del Espíritu Santo para proclamar que ese niño que nació hace más de 2000 años, para proclamar que ese Mesías que vino, murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y que está llevando esa obra de intercesión y que se está llevando una obra de juicio. Entonces necesitamos que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Él quiere llenarnos del conocimiento. Él quiere darnos ese poder para hacer las maravillas, señales y prodigios, para que podamos hablar palabras del Altísimo, para que nosotros podamos ser arrebatados así como Felipe el Etíope. Así el Espíritu Santo opera también y operará en los últimos días, porque Jesús dijo que obras mayores que las que se vieron en su ministerio vendremos a ver en los últimos tiempos. Amigos y hermanos, el tiempo se ha terminado. Quisiera que hiciéramos una pequeñita oración para que el Señor impresione nuestras mentes y corazones y seamos esas vasijas llenas del aceite de ese Espíritu Santo, sensibles a su palabra para avanzar y hacer una obra de amonestación, una obra de misericordia en este mundo. Oremos. Señor y Padre Santo, Santo, Santo es tu nombre. En esta mañana, Señor, hemos recordado cómo a través de tu Santo Espíritu obraste con poder para que a través de esa sierva humilde y sencilla que era María, por tu Espíritu Santo, por esa sombra, Señor, que cayó sobre ella, ese milagro maravilloso que concibió y dio a luz al Redentor del mundo. Así como muchos profetizaron, muchos hablaban de tus maravillas, sanaron, proclamaban las verdades, persuadían, convencían, porque estaban llenos de tu amor y poder. Señor, ayúdanos a comprender que necesitamos ser llamados hombres piadosos, irreprensibles delante de Dios, sin tacha, sin mancha, porque de esta manera, Señor, es la única en la cual tú puedes habitar en este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Señor, perdónanos por nuestra negligencia. Capacítanos en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu y haznos comprender que necesitamos salir y pregonar a un mundo que perece, que tú vuelves pronto y que tu palabra dice que tú vives, Señor, y que tú no quieres la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, bendice a mis amigos y hermanos de una manera especial. Guárdalos y capacítalos, convéncelos de pecado y muéstrales sus rebeliones. Y a mí también, Señor. Esto te lo pido y digo en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, hermana Marlene, por tan hermoso mensaje de parte de nuestro Dios, un mensaje de esperanza que cada uno de nosotros
podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra que inició en ti y en mí. Producción, por favor, el himno.